sea f una función dada entre a y b con imagen en el conjunto de los números reales, continua y derivable, y con su derivada también continua, entonces considere lo siguiente. Si hacemos girar la curva f de x en torno al eje x, tendremos un sólido de revolución. Lo que se quiere es saber cuánto es su volumen de este sólido. Ahora bien, si el intervalo AB lo dividimos en n partes, tendremos también n puntos sobre la curva f de x. Si unimos cada uno de estos puntos mediante una cuerda y sumamos la distancia de cada cuerda, tendremos una aproximación de la longitud de la curva f de x. Veamos ahora qué sucede con el sólido de revolución. Observe que cada cuerda crea una superficie que es muy similar a la superficie real creada por la curva. Si sumamos todos los volúmenes de los cilindros creados por las cuerdas, obtendremos una aproximación del sólido de revolución creada por la curva f de x. Mientras mayor sea la partición del intervalo donde se encuentra el sólido, mejor será la aproximación. Es decir, conforme aumenta la cantidad de cilindros, la superficie se torna mucho más suave y cada vez más parecida a la superficie original del sólido. En el método de disco lo que se hace es girar la región de área que está debajo, ya sea del eje X o puede ser del eje Y. En sí, lo que se genera pues es un sólido de revolución. La definición de integral definida de Riemann queda. Si se toma el eje de revolución vertical, la definición de integral definida nos queda de esta manera. Los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Un ejemplo es el cono, que es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. Para sacar el volumen del disco, se ocupa la fórmula de pi por radio al cuadrado por W, donde W corresponde a la anchura. Un ejemplo sobre el método del disco, aquí nos presentan la integral cuando gira en el eje X y aquí cuando gira en el eje Y es muy similar, solo cambia la constante. Aquí nos dice un ejemplo, nos da la región entre la curva Y es igual a raíz de X, nos dan los límites y nos dicen que el eje X se gira alrededor del eje X para generar un sólido. Por lo tanto se ocupa, lo primero que se tiene que hacer es hacer el trazo de la región que viene. El radio principal ya no los menciona el problema, que es raíz de X, al igual que los límites de integración. La fórmula de la integral que vamos a ocupar es era la primera, ya que gira sobre el eje X. Aquí solo se sustituyen valores, la raíz de X elevado al cuadrado se elimina y solo queda X. Sacamos el pi, que es una constante, y después integramos con b a la n. Por último evaluamos y nos queda que el volumen del sólido es 625 pi sobre 2 unidades cúbicas. Mi nombre es Saúl Herrera de la Cruz y el tema a explicar es el método de Arandela. El método consiste en encontrar el volumen de un sólido generado por el giro de la región R, que se encuentra entre dos curvas. Al realizar el giro de la región, para formar el sólido, si no toca o no cruza el eje de rotación,
este formará un hueco o un agujero. Las secciones son perpendiculares, y si son perpendiculares se les nombrará arandelas, no discos. Por eso se denomina el método de Arandela. El volumen del sólido generado al girar la región R sobre el eje X o algún eje paralelo a él es dado por: si el eje de rotación es el eje de Y o un eje paralelo a él, tiene una extensión. Luego podemos ver que es una expresión válida que evalúa el volumen de un sólido generado al girar una región R sobre el eje Y o algún paralelo a él. Método de la arandela. Las fórmulas que tenemos son dos para, dependiendo cómo rote la región y se nos presenta un problema y nos dan una imagen. De la figura obtenemos el radio externo, que es igual a menos x más 3, el radio interno, que es x cuadrada más 1, y como no nos dan los límites de integración, los tenemos que sacar, y esto se logra igualando ambas gráficas y despejando la variable. Y ya después tenemos que integrar y evaluar. Esa es la fórmula principal. Sustituimos los valores y resolvemos los paréntesis. Resolvemos los corchetes elevándolo al cuadrado. Después sumamos y restamos lo que está entre los paréntesis y nos queda así. Finalmente, lo que hacemos es integrar. Todas son fórmulas de b a la n y nos queda así. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es evaluar. Sustituimos todas las x con 1 y del otro lado con menos 2. Nos queda así. Como tenemos fracciones con distintos denominadores, buscamos el mínimo común denominador y nos queda así. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es evaluar. Sustituimos todas las x con 1 y del otro lado con menos 2. Nos queda así. Como tenemos fracciones con distintos denominadores, buscamos el mínimo común denominador y los enteros los pasamos a fracciones. Ahora sumamos y restamos lo que está dentro de los paréntesis. Realizamos esta resta y nos queda así. Después podemos simplificar este número, que nos quedaría así. Y el volumen del sólido es 117 pi entre 5 unidades cúbicas. Bueno, mi nombre es Víctor Emiliano Arafat López Cruz y hoy vengo a hablarles del método de capas de cilindro, el cual es útil para obtener los volúmenes de figuras cilíndricas que se encuentran representadas en planos cartesianos con respecto a una función o varias funciones. Lo primero que hacemos es verificar que el rectángulo típico sea paralelo con el eje de giro. El eje de giro será nuestra referencia donde la figura dará su forma cilíndrica. Muy bien, ahora el rectángulo típico tiene que estar en paralelo con el con el eje de giro. De esta forma sabremos que podemos emplear el método de capas. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta que la función es una de las partes primordiales. Ahí está el triángulo típico y el giro. Muy bien, son esas tres cosas. Después de eso, para que se den una idea de cómo sería y cómo se formaría el cilindro, quedaría de esta forma. Ya ven, la parte superior de aquí sería la función de x, mientras que la línea negra formaría ser parte del rectángulo típico, y finalmente el eje de giro sería la parte central del cilindro. Y como se supone que queremos conocer el volumen total del cilindro, el eje va a ser muy importante, ya que de ahí vamos a poder obtener el radio medio, ¿de acuerdo?
Ahora bien, pasaremos a la fórmula que es volumen por, ahí no se alcanza, ahí está, volumen por 2pi por la integral con el límite de b y a por el radio medio por la altura de x. ¿Pero qué quiere significar todo esto? Bueno, primero tienen que darse cuenta que b y a son límites que estarán delimitados por la recta que tenemos aquí. En el plano cartesiano uno se va a dar cuenta de cuál va a ser el límite. En este caso, porque estamos ocupando el eje de las x, vamos a fijarnos para los límites en la eje de las y. Muy bien, ahora después de eso pasaremos al radio medio. El radio medio, como pueden ver aquí, se puede relacionar con el rectángulo típico y con el eje de giro, así es, con el eje de giro. Como pueden ver de aquí, este es el punto central, por lo que indica 0. Del 0 para el rectángulo típico hay una altura de y. ¿Por qué? Porque así es, no tenemos en cuenta nada, le ponemos como y y nada más. Pero hace falta lo que es conocer la altura del eje de giro con el punto 0, que en este caso, si podemos ver en la tabla, va de 0 a 1. En este caso sería de 1. Por lo tanto, podemos incluir que el radio medio es igual a y más 1, porque al sumar los dos nos dará la distancia total que hay del rectángulo típico al eje de giro. Muy bien. Y después de eso, ya nada más nos falta la altura. ¿Qué es la altura? La altura no es nada más y nada menos que las funciones que tengamos en el problema. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos una función real que es aplicada al plano cartesiano que tenemos aquí. En este caso tenemos la función de menos 2 menos y al cuadrado más 4y menos 3, ¿de acuerdo? La cual se ve representada de color azul, la que tenemos aquí. Como bien ya lo habíamos comentado, tenemos el rectángulo típico, el cual tiene una relación con el punto 0 y con el eje de giro. En este caso el eje de giro sigue estando en las y para que continúe con el ejemplo y la explicación para que se tenga una forma más clara. Muy bien, teniendo en cuenta la fórmula que ya hemos comentado de 2pi por la integral limitada por a y b por el radio medio por la altura por el de x, lo tenemos aquí de manera más simple, y una explicación rápida sería que realmente el 2pi queda igual, el AB queda delimitado por el límite de la función, que en este caso empieza en 3 y termina en 1. Como pueden ver ahí está ya cambiado 3 y 1. Después de eso nos hace falta lo que es el RM, que es el radio medio. Como ya lo había comentado, es la relación que hay entre el rectángulo típico y el eje. Y como ven ahí está la altura hasta el punto 0, que es y. Y en este caso, como el eje de giro está en menos 2, con relación al 0 tiene un menos 2. Por lo tanto, se tiene que sumar el 2 más la y para que dé la distancia total que hay del rectángulo típico al eje de giro, que en este caso queda como 2 más y. Aquí lo puse como y más 2, realmente eso no importa, queda exactamente igual y significan lo mismo, no hay problema con eso. Ahora bien, sigue la h, que habíamos comentado que eran las funciones. En este caso pongo la función de f de x menos g de x, pero ¿dónde está la g de x? Bueno, eso es porque en el rectángulo típico lo primero que toca, o en la parte de arriba superior, es la función que ya habíamos mencionado, mientras que en el g de x sería la recta de y. Y como ustedes saben, y aquí es equivalente a 0. Por lo tanto, podemos hacer la sustitución. Aquí tenemos la función menos 0 porque se encuentra en el eje de las y eso es 0. Para que al final quede como de y. ¿Por qué de y? Bueno, porque como ya lo habíamos mencionado, aquí se encuentra el eje en las x, por lo tanto la derivada va a ser de y. Y así es como terminaría de ser la sustitución de la fórmula. Ya para terminar, en este caso tenemos el eje de giro en las y tenemos dos funciones, f de x que es 2x más 3 y g de x que es x al cuadrado. Ya tenemos el rectángulo típico, ya sabemos la x
sabemos el radio medio y tenemos aquí la distancia que es de 1, como pueden ver del 1 al 0 pues es 1, ¿no? Ahora viene aquí ya la sustitución de términos. Ya sabemos cómo va esto de 1 más x. Ahora en este caso, como ya tenemos gx, ya podemos hacer la resta, aunque sea representativa, vaya, y tenemos que los límites de a y b. Como ustedes saben, el límite es como nuestra madre, siempre nos va a llevar la contraria. Si nosotros estamos en el eje de las y, ella va a estar en el eje de las x. Por lo tanto, como pueden ver aquí en las dos funciones se llegan a tocar en dos puntos. Entonces en la primera se toca en el punto de -1 y en la segunda se toca en el punto de 4. Por lo tanto el límite es de 4 menos 1. Ahora simplemente queda la sustitución. Como pueden ver, la fórmula es esta de aquí y queda de esta forma. Un ejemplo del método de casquillo. Nos presentan las fórmulas. Solo cambia la variable dependiendo del eje de rotación. Y nos dan el problema de hallar el volumen del sólido generado al girar en la región acotada por y 2x. Y es igual a x sobre 2 y x es igual a 1 alrededor del eje y. Lo que quiere decir que vamos a utilizar la segunda fórmula porque va a rotar en el eje y. Aquí está la gráfica. Y sacamos que el radio interno es igual a x, la altura 2x menos x sobre 2 y los límites de integración. Escogemos la fórmula y sustituimos los valores. Sacamos las constantes y dejamos las variables dentro de la integración. Hacemos la multiplicación y nos queda así. Después lo que tenemos que hacer es sacar el 3 medios, que es una constante, para que nos quede solo la variable. La integramos y simplificamos. Nos quedaría pi por x elevado al cubo. Evaluamos y nos queda que el volumen del sólido es pi unidades cúbicas.